nos había quedado en uno de los días, y entonces para ello vamos a invitar también a otro colega con la finalidad de terminar este día. Para ello tenemos al doctor Nelson Delgado Torres, médico por la Universidad de Cuenca, especialista en enfermedades infecciosas por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de Buenos Aires, médico tratante de infectología en el Hospital Isidro Ayora y médico tratante de infectología en Medio Hospital. Entonces ya tenemos al doctor y vamos a abordar un tema también bastante interesante, que es el tema de antibiótico-terapia oportuna y controlada en atención primaria de salud. Bienvenido, doctor. Le damos una cordial bienvenida y lo escuchamos. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por el espacio aquí brindado. No sé si se puede ya compartir pantalla. Sí, doctor, puede compartir. Ok. Estamos observando ya, doctor. Gracias. Como les había dicho, agradezco mucho la invitación, el espacio aquí brindado. Hoy día quería dar algunos temas que tienen que ver con infecciones en atención primaria de salud. Vamos a empezar hablando sobre algo de infecciones de la vía respiratoria alta, faringoamigdalitis. Como estamos viendo aquí, la mayor parte del porcentaje de citología tiene que ver con trastornos de tipo viral, bacteriano asociado a estreptococo beta hemolítico del grupo A. De esto, 3 al 5% en menores de 2 años, 5 al 10% de 2 años a 3 años y del 30 al 40% de 3 años a 13 años. Para hablar de esto, vamos a tratar de hacer un diagnóstico clínico mediante los criterios de Centor, que tienen una buena sensibilidad, una buena especificidad. Se jerarquizan 4 signos: la fiebre mayor a 38 grados, ausencia de tos, adenopatías cervicales dolorosas, presencia de exudado amidalino. La edad varía entre los 3 a 14 años, 15 a 45 y mayores de 45 años. Como vemos, a mayor puntaje del Centor, vamos a ver que cuando tenemos un puntaje de 3, se tiene que hacer ya cultivo y tratamiento con los resultados. Se puede iniciar ya directamente tratamiento directamente cuando tenemos un puntaje de 4. Diagnóstico: ¿cuándo? En niños y adolescentes siempre, ¿sí? Un test rápido es positivo y tratamos, y en caso de que sea negativo se cultiva. El algoritmo de manejo de una faringitis aguda tiene que ver con los hallazgos clínicos y epidemiológicos. No sugestivos de faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, damos un tratamiento sintomático, y en cambio cuando tenemos una posible faringitis, vamos a hacer un cultivo de fauces, y de ahí, justamente, si es que esto sale positivo, un tratamiento antimicrobiano. En cambio, si es que la detección de antígenos sale negativo, con las condiciones clínicas pasamos a un cultivo de fauces, y si esto sale positivo, damos tratamiento antimicrobiano. ¿Qué es lo que sucede últimamente? ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? A veces lo que estamos viendo es un uso indiscriminado de antibiótico-terapia. Queremos tratar de justificar la receta a nuestros pacientes con lo que a veces ellos nos piden, y queremos justificar la receta siempre con el llenado de un antibiótico. No tenemos una cultura en nuestro medio, lamentablemente, y cuesta trabajo el decirlo esto, pero esta es una de las razones por las cuales yo estoy aquí presente. Vemos uso indiscriminado de antibiótico terapia, en la cual simplemente es una situación de prescripción de rellenado de receta, más no la justificación clínica de un razonamiento que tenemos que hacer con los pacientes. Esto se tiene que justificar. Estamos viviendo en la actualidad épocas de multidrogoresistencia bacteriana, en la cual a veces es muy difícil ya implementar un tratamiento antibiótico a causa de estas situaciones.
Sepan ustedes que cuando estamos hablando, al menos en este tema de Streptococcus beta hemolítico del grupo A, el germen es muy sensible a la administración de antibióticos beta-lactámicos. Sin embargo, en la actualidad vemos un uso indiscriminado incluso de otros grupos antibióticos que creemos incluso decir que los gérmenes que están en boca son multidrogoresistentes. Al contrario, siguen siendo gérmenes muy sensibles, pero estamos utilizando antibióticos para cosas que no tienen que ver con un proceso bacteriano. A veces se recetan y se prescriben antibióticos en garganta, teniendo en cuenta que la mayor parte de etiología de una faringoamigdalitis es de origen viral. El antibiótico de elección siguen siendo beta-lactámicos, como habíamos dicho, penicilina 10 días, amoxicilina 10 días. Estamos hablando de penicilina benzatínica, macrólidos incluso. Cuando suceden fallos al tratamiento, en el 5 al 35% de los casos tienen que ver con la edad del paciente, la reinfección por exposición reiterada o por persistencia del germen, no en la boca, sino en la recontaminación que tiene que ver por objetos, por fomites, cepillo dental, material de ortodoncia, portadores de Streptococcus beta hemolítico del grupo A, copatogenicidad de otras bacterias, falla en adherencia terapéutica. Aquí ocurre esto. No estamos viendo una resistencia de los gérmenes de boca, sino estamos viendo la reinfección por objetos del paciente. Tenemos que tener en cuenta que lo que no se hace es no tratar al portador, ¿sí? Lo que nosotros tratamos es clínica del paciente, por eso la jerarquización de los síntomas a partir de criterios clínicos del centro, porque tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad. Muchas personas podrán ser portadores de estos gérmenes, pero no están causando infección. Tenemos que jerarquizar esto con la clínica del paciente. El hecho de que a veces venga un cultivo positivo no quiere decir que damos tratamiento indeterminadamente para esto. Tenemos que definir la recurrencia y aquí tenemos otras opciones terapéuticas ya cuando hemos dado tratamiento probablemente con beta-lactámicos y un erradicador de estos gérmenes de la vía respiratoria alta es la clindamicina. También se puede tratar obviamente, como habíamos dicho, con amoxicilina ácido clavulánico o la penicilina benzatínica. En algunos lugares se pueden utilizar incluso con la sumatoria de rifampicina. Diagnósticos diferenciales, angina estreptocócica que no responde al tratamiento, cuidado, porque en todo caso estamos viendo que no hay una resistencia de los gérmenes de la vía aérea. Lo que estamos hablando es de una recurrencia, la reinfección del paciente por objetos colindantes. Vemos aquí un estudio que en todo caso el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento clínico no dan una efectividad a la amidalectomía, no se ha evaluado formalmente. El tratamiento clínico sigue siendo algo de elección en los pacientes. Probablemente lo quirúrgico tenga que ver con amígdalas muy agrandadas, y probablemente lo quirúrgico tenga que ver con una obstrucción virtual de la vía aérea, pero no estamos hablando de falla en el tratamiento. Los datos son insuficientes dada la ausencia de trabajos randomizados controlados en adultos y que en todo caso el tratamiento clínico sigue siendo efectivo salvo esas dos variantes. Con respecto a la sinusitis, vemos el desarrollo de los senos, etmoidal al nacimiento, maxilar al nacimiento, esfenoidal a los 5 años, frontal a los 7 años y completa, neumatización a la adolescencia. La patología sinusal, 86% de los resfríos comunes tienen un compromiso, mucosa sinusal, rinosinusitis alérgica, afecciones virales, adenoiditis. La sinusitis viral aguda resuelve y se autolimita en 10 días. Estamos viendo justamente que tenemos que jerarquizar la clínica para nosotros poder iniciar un tratamiento antibiótico. Y vean ustedes que el tratamiento antibiótico en primera instancia no está justamente avalizado. Tenemos antibiótico-terapia, la base de tratamiento antibiótico en la vía aérea superior tiene que ver con amoxicilina, los beta-lactámicos. Lo que sí, en algunos casos podemos dar incluso
tratamiento a 90 miligramos kilo de peso. No vemos de mayor eficacia levofloxacina versus beta-lactámicos, macrólidos, trimetoprim sulfamethoxazol, doxiciclina. Seguimos viendo que la antibiótico terapia de elección en la vía aérea, sinusitis, faringoamidalitis, sigue siendo amoxicilina más ácido clavulánico. La otitis media aguda, alta mortalidad en niños, hacia la edad de 3 años, 75% de los niños habrá sufrido por lo menos un episodio de OMA, un 20 a 30% de los niños experimentará otitis media recurrente hacia la edad de 3 años. La otitis media serosa es subdiagnosticada. La otitis media recurrente, otitis media con derrame, es una de las razones más comunes para cirugía en niños, colocación de tubos de timpanostomía. Alrededor del 19% del consumo de antibióticos de pediatría en Argentina es por otitis medio aguda. Fíjense el costo de antibiótico terapia anualmente con amoxicilinas desde alrededor de 26 millones, tomando solo en la venta en farmacias, a lo cual se debería agregar el costo en las instituciones públicas. La vacunación tendría que justamente reducir estos gastos también. Estamos viendo que aquí el riesgo de otitis media aguda aumenta en gravedad o severidad el riesgo también de hacer enfermedades diseminadas, enfermedades invasivas, bacteremias, incluso acompañadas con neumonía, el riesgo de meningitis. Disfunción de trompa de Eustaquio durante procesos virales. Las causas son rinovirus, una disfunción tubaria en un 50 al 80% de los casos. Presión negativa del oído al medio, 30 al 55% de los casos. Influenza también está relacionada con disfunción tubaria, más o menos en esa misma cantidad, 83% de los casos. Presión negativa oído medio, 60 al 80% de los casos. El efecto de la colonización bacteriana con Haemophilus influenza se incrementa dentro de los 4 días de infección por virus sincitial respiratorio. Es decir, que después, probablemente de una infección viral, viene un proceso bacteriano sobreañadido. También tiene que ver esto con Streptococcus pneumoniae, relacionado con adenovirus. Perdón un momentito. Características del modo de acción de los antibióticos beta-lactámicos. Su actividad bacteriana depende de la concentración en oído medio. Esta acción está en función del tiempo que permanezca en concentración del antibiótico por encima de la SIN. Si nosotros queremos tener una buena cobertura, seguimos insistiendo que amoxicilina continúa siendo el antibiótico de primera elección. En vía aérea alta, amoxicilina más ácido clavulánico continúa siendo la antibiótico terapia de primera elección, pero obviamente tenemos que saber utilizar, porque si estamos hablando de una otitis media aguda, la dosis que debemos tener en cuenta es de 90 miligramos kilo de peso como para tener una buena concentración a este nivel. Y la otitis media aguda, en menores de 2 años se tratan siempre. Mayores de 2 años puede considerarse la observación y el tratamiento sintomático por 48 horas y reevaluar el tratamiento teniendo en cuenta que primero son las causas virales. Menores de 2 años, 10 días, mayores de 2 años, se puede incluso, haciendo un uso racional de antibiótico, utilizar antibiótico terapia entre 5 a 7 días. Cuando nosotros vamos a pensar en el uso de ceftriaxona en otitis media aguda, justamente cuando podríamos tener un fracaso a los antibióticos convencionales, y esto teniendo en cuenta una condición, Streptococcus pneumoniae resistente a los beta-lactámicos, a la penicilina. Cuando nosotros tendríamos resistente a penicilina, en nuestro medio en Ecuador no sabemos la prevalencia de neumococo resistente a penicilina, tendríamos que utilizar en algún tipo de fracaso ceftriaxona justamente en este tipo de casos. Estudios demuestran la eficacia de 3 dosis versus 1 dosis. Vamos a hablar un poco de infección de la vía urinaria. Vamos a darnos cuenta a veces de que nosotros, por esa situación de
de rellenados de recetas, no justificamos clínicamente algunos pedidos de laboratorio. Como médicos, a veces caemos en insistencias de los pacientes y no tratamos objetivamente. Pedimos exámenes al azar, claro, unos justificados, se podría pedir obviamente por X situación una biometría, pero en cuestiones de aislamientos microbiológicos, los aislamientos microbiológicos siempre tienen que estar justificados en base a una clínica del paciente. No es cuestión a veces de pedir un urocultivo por rellenar la receta, porque ahí vienen las malas interpretaciones. Siempre los aislamientos microbiológicos, independientemente del sitio donde se quiera aislar, obtener un cultivo positivo, tienen que tener la justificación clínica del por qué yo como médico voy a pedir un cultivo microbiológico. A veces obtenemos aislamientos microbiológicos, obtenemos incluso gérmenes multidrogo resistentes, obtenemos cultivos con muchas unidades formadoras de colonias, que a la final siguen siendo eso. Simple papel, simple resultado de laboratorio, si es que uno como médico no lo justifica y no dice el por qué yo estoy solicitando la prueba, no el rellenado sin análisis en una solicitud de exámenes de laboratorio. Las infecciones urinarias sintomáticas están entre las infecciones bacterianas más frecuentes. Se objetiva en estadísticas americanas 8 millones de consultas anuales, generalmente cistitis. Más de 100.000 admisiones hospitalarias al año por pielonefritis aguda. Las infecciones urinarias no complicadas es la que ocurre en una persona inmunocompetente con tracto urinario sin mala anatomía, sin alteración en la anatomía. Ejemplo, una mujer sana en edad fértil. La infección urinaria complicada es la que ocurre en huéspedes especiales y o con alteraciones del tracto urinario, estructurales y o funcionales. La infección urinaria complicada tiene que ver con obstrucción, litiasis, reflujo vesicureteral, vejiga neurogénica, drenajes, anomalías metabólicas, pacientes que tienen trastornos hormonales, diabetes mellitus, embarazo, insuficiencia renal, alteraciones de la respuesta inmune, patógenos inusuales, gérmenes multidrogo resistentes. La infección urinaria no complicada ante la disuria en mujeres, cistitis, uretritis, vaginitis. Aquí tenemos que pensar otras condiciones en mujeres en edad fértil, justamente las relacionadas probablemente con transmisión sexual. Yo lo que a veces siempre enseño a mis estudiantes, a mis internos, a los residentes en el hospital, piensa en la condición clínica de la paciente y si bien es cierto, nosotros como médicos no podemos tener un escáner que nos ayude a adivinar, a decir, este es el germen que está ocasionando la infección, pero hagamos el razonamiento clínico, contexto clínico, de cuáles son los posibles gérmenes que están afectando a un paciente. Y eso nace de una buena historia clínica, de una buena anamnesis, porque si me dicen a mí que el paciente tiene una disuria terminal muy intensa, muy llamativa, pues eso ya me va a dar en contacto de que posiblemente el paciente puede estar teniendo una cistitis, una uretritis relacionada a transmisión sexual por clamidia. La clamidia genera a veces mucha sintomatología urinaria, ardor intenso, dolor intenso. Preguntemos factores de riesgo, antecedentes de riesgo, vida sexual activa sin protección, promiscuidad sexual. Son cosas que nos van a nosotros a relacionar con los posibles factores que están produciendo la infección en el paciente. Y eso no solo es cuestión, y vuelvo al mismo punto, de rellenar un pedido de laboratorio si es que no hacemos el verdadero análisis, porque a veces al laboratorista en nuestro medio nosotros tenemos que guiar, orientar, indicar qué es lo que queremos encontrar en el paciente. Clamidia trachomatis es un germen de difícil aislamiento microbiológico. Probablemente nunca tengamos un aislamiento microbiológico si es que no tomamos muestras uretrales en donde podamos ver clamidia, cuerpos donde veamos estas bacterias, estos agentes, estos cuerpos incrustados intracelularmente en las células de la luz urinaria.
Entonces, si es que no guiamos, no orientamos, no vamos a poder tener aislamiento microbiológico. Tenemos que hacer análisis, tenemos que indagar, para nosotros en ese sentido poder dar la mejor orientación al laboratorista, sobre todo cuando son casos complicados. Y a veces no es cuestión de recetar un antibiótico por recetar. Clamidia, todos sabemos a veces que tenemos que dar una antibiótico terapia específica, una tetraciclina, doxiciclina para su erradicación. La cistitis, generalmente los síntomas son severos, comienzo agudo, disuria, frecuencia, urgencia, tenesmo vesical. El sedimento urinario a veces viene con piuria, a veces con hematuria. Nos tenemos que apoyar del examen clínico en el paciente, de la semiología, para poder identificar justamente si es una infección urinaria alta, de una baja. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que insistir a nuestros médicos, a nuestros estudiantes. La sintomatología en una uretritis es de inicio gradual. En mujeres con flujo vaginal o sangrado tenemos que también descartar gérmenes de transmisión sexual. A veces las contaminaciones de los urocultivos no tienen que ver con una orina que baja infectada desde la parte alta urinaria, desde el riñón, no tiene que ver con una pielonefritis, sino a veces es la orina que se topa con toda la secreción vaginal, sobre todo en sexo femenino, la secreción contaminada, y es lo que justamente mancha a veces nuestros medios de cultivo, son contaminaciones, más no son orinas patológicas que vienen desde la región alta de la vía urinaria. Tenemos que hacer eso mediante una buena anamnesis a las pacientes para poder distinguir estas posibles complicaciones. Estas secreciones vaginales a veces vienen sobreinfectadas, y el hecho de que un urocultivo en las mujeres con vaginosis no quiere decir un germen que esté produciendo la infección, sino un germen que está contaminando estas secreciones de la parte ginecológica en la mujer. Tenemos que llegar a indagar esa situación para nosotros poder aplicar la antibiótico terapia adecuada. A veces tratando la parte ginecológica, tratando la parte genital femenina, tratando las vaginitis y las vaginosis, resolvemos el problema de la paciente. A veces estas secreciones vienen sobreinfectadas con gérmenes incluso multidrogo resistentes de la vía digestiva, y por más germen multidrogo resistente no deja de ser eso, un germen colonizante, un germen contaminante en el medio de cultivo. Y estamos dando innecesariamente terapia antibiótica cuando lo que nosotros como médicos tenemos que resolver es la parte ginecológica de la mujer. Sospechar en clamidia trachomatis, sospechar en gonococo, incluso en herpes virus. La vaginitis da flujo vaginal, da plurito, da dispauremia, disuria externa, no hay aumento de frecuencia ni urgencia miccional. Estas secreciones, como les dije anteriormente, se pueden sobreinfectar y pueden manchar nuestro cultivo. Y eso no quiere decir pielonefritis, tratamiento antibiótico. Eso quiere decir, tratemos la parte ginecológica, veamos cuáles son las causas de la vaginitis. Cuando nosotros incluso pedimos un cultivo para una vaginitis, no es generalmente para ver cultivo de gérmenes comunes, que es lo que generalmente nos reporta el laboratorio. Nosotros pedimos cultivo en la zona genital femenina para aislamiento de las cándidas, aislamiento de cándidas que incluso pueden ser las no albicans. Y recordemos aquí un principio básico: las cándidas no albicans no resuelven generalmente con nuestros antimicóticos comunes de la zona, fluconazol, nistatina. Tienen otro tipo de tratamiento. Hay mujeres que no se curan y dicen, bueno, llevo tanto tiempo con el problema de mi vaginosis, tengo la candidiasis a repetición, ya tomo fluconazol, me dan óvulos con nistatina, vuelvo a tomar fluconazol, me repiten ahora el tratamiento con itraconazol, estoy bien 10 días, y es un ir y venir de la consulta. Y son pacientes que les piden el cultivo, que se les solicita cultivo, y estamos viendo cultivo de gérmenes comunes. Y esas cándidas, perdón, y esas secreciones a veces simplemente son contaminadas con la flora digestiva, y créanme, a veces son gérmenes multiresistentes, y estamos dando antibiótico terapia para gérmenes multiresistentes que simplemente son contaminantes del medio de cultivo.
Se solicita el cultivo en esta zona para valorar justamente y diferenciar una Cándida albicans de las no albicans, que son las que a veces generan este tipo de inconvenientes y lo que genera que la mujer nunca llegue a curar por estas situaciones. Tenemos que saber solicitar cultivos, hagamos ese hincapié, esa insistencia a nuestros estudiantes, a nuestros médicos, a nuestros profesionales, a nuestros jóvenes profesionales que están en la situación rural. Sepamos qué es lo que tenemos que solicitar en los exámenes. La infección urinaria en varones, la disuria plantea el diagnóstico diferencial entre uretritis y cistitis, de acuerdo a la clínica y antecedentes epidemiológicos, debe efectuarse un exudado uretral. Si se descarta uretritis, siempre efectuar para el urocultivo y el pretratamiento. La infección urinaria en hombres debe estudiarse en el primer episodio para evaluar alteración estructural. Nosotros estamos hablando de infección urinaria en varones y directamente estamos catalogando el cuadro como algo de complicado. ¿Por qué? Porque la infección urinaria en varones tiene que ver con alteración de la estructura urinaria, salvo que tenga que ver con una situación de enfermedades de transmisión sexual. No debería haber otras causas de infección urinaria y estamos ya hablando de posibles alteraciones obstructivas en este caso y estamos tratando ya directamente una infección complicada. Pielonefritis, dolor lumbar, náuseas, vómitos, fiebre o con síntomas de cistitis, al examen físico, puño percusión y puntos ureterales. Tantas cosas que tenemos que justificar antes de simplemente hacer el pedido de un urocultivo. Puede dar sintomatología leve, moderada, grave y en los casos que se internan hemocultivos positivos, 12% son positivos y en infección urinaria no complicada. Urocultivo da un recuento significativo. También podemos hacer diagnósticos de la pielonefritis subclínica. Son pacientes que solo presentan signos de cistitis, aunque tengan compromiso microbiano renal. Si se usan test de localización, 15 al 50% de pacientes con cistitis tienen evidencia de infección renal oculta. Esto de las infecciones urinarias subclínicas, la pielonefritis subclínica, esto lo podemos ver en tercera edad. La infección urinaria recurrente es la documentación de un nuevo episodio de bacteriuria luego de la erradicación terapéutica de una bacteria infectante inicial. Puede ser sintomática o puede ser asintomática. Recordemos, nosotros tenemos que dar tratamiento para la parte clínica. Ya vamos a hablar un poco sobre la bacteriuria asintomática y a veces los errores que nosotros como médicos cometemos al tratar numerosas bacteriurias asintomáticas. Porque sepan ustedes que la bacteriuria asintomática tiene solo dos indicaciones de tratamiento real. La infección urinaria recurrente se relaciona a factores microbianos, factores del huésped, persistencia renal, alteración inmunológica, estructural principalmente, y las prostatitis. La susceptibilidad aumentada en mujeres con anatomía normal del tracto urinario, genética, estado secretor, grupo ABO, grupo sanguíneo, tipo HLA, portador fecal de E. coli, espermicidas, micción, deficiencia estrogénica, colonización de vagina, periuretral con uropatógenos, relación sexual, bacteriuria vesical. Factores que influyen en la invasión del tracto urinario: virulencia de la bacteria, tamaño del inóculo, mecanismos inadecuados de la defensa del huésped. Factores del huésped que predisponen a hito. Obstrucción es el factor más importante. El riñón es resistente a menos que el uréter esté ligado. Reactivación de la infección en lesiones cerradas. Pérdida del efecto flushing. Alteración medular, isquemia, obstrucción uretral, aumento del volumen de la residual vesical. Fíjense qué es lo que pasa en tercera edad, en los gerontes. 10% de los varones y 20% de las mujeres tienen bacteriuria. Generalmente en varones, uropatía obstructiva y pérdida de la actividad bactericida de las secreciones prostáticas. Hay un vaciamiento vesical ineficaz en el prolapso uterino y cistocele.
contaminación del perineo. Fíjense ustedes, hay nuestras abuelitas que en algún momento fueron atendidas parto domiciliario, no uno, no dos, no tres, sino vemos múltiples partos. Anatómicamente van a tener una condición en la cual la región anal, la región perianal, está en íntimo contacto con la región genital femenina. Hay incontinencia, incluso hay incontinencia fecal, hay incontinencia urinaria, hay una colonización de estos gérmenes en la parte genital de la abuelita de las personas de tercera edad. Entonces, no vamos a decir que estos pacientes van a tener exámenes de orina o cultivos negativos. Siempre va a haber una contaminación, una colonización de la flora digestiva en la zona genital femenina. En este tipo de casos, constantemente las pacientes están colonizándose. Habrán ocasiones en las cuales se tenga que aplicar alguna antibiótico terapia, indudablemente, pero muchos de esos cultivos probablemente sean bacteriurias asintomáticas, es decir, orinas que bajan limpia desde la parte urinaria y se contaminan con todo lo que está en la zona perineal de la paciente. Y lo que estamos viendo simplemente son cultivos contaminados que muchos de ellos se tratan innecesariamente. En algún momento estas mujeres antes de llegar a la tercera edad tuvieron que tener algún tipo de corrección para evitar este tipo de complicaciones, correcciones anatómicas, cirugías de piso pélvico. Sumado esto a la deficiencia de estrógenos en la mujer en estas edades, estamos entrando en un círculo vicioso. Categoricemos un poco esos cultivos. Hagamos la justificación clínica de que esos urocultivos realmente necesitan en algunos casos tratamiento clínico. Indudablemente no se lo puede negar. Pero en muchos de esos casos estamos tratando bacteriurias asintomáticas porque no tienen la justificación clínica de un tratamiento antibiótico. Me lo enseñaron claro desde el pregrado. La infección se mide con reacción inflamatoria. Y reacción inflamatoria son síntomas. A veces es fiebre, a veces es escalofrío. En tercera edad un poco difícil, pero en tercera edad algo va a tener clínicamente el paciente que me justifique el uso de un antibiótico. El uso repetitivo de antibiótico terapia va a causar una resistencia en los gérmenes, sobre todo en bacilos gram negativos, en flora entérica, que ya en algún momento cuando realmente se necesite del antibiótico, yo ya no voy a tener muchas opciones terapéuticas para esos pacientes. Estamos viendo que la diabetes también produce la mayor tasa de bacteriuria, la glucosa en orina hace que justamente las bacterias tengan ya una repercusión para infección renal, las complicaciones neurológicas, la neuropatía, el vaciamiento vesical. La condición en un diabético es muy compleja de manejar, puesto que de por sí ya tienen la predisposición, un inmunocompromiso para que los hagan fácilmente susceptibles de tener incluso infecciones urinarias complicadas y a repetición. La infección urinaria, diagnóstico. El diagnóstico de infección urinaria surge de la evaluación clínica que es predictiva. El urocultivo es la prueba que confirma el diagnóstico, pero es la justificación clínica de que un paciente necesite el cultivo. Gran parte de nuestros problemas es cuando rellenamos un pedido de laboratorio con exámenes que los convertimos de rutina cuando el paciente no lo necesita. Insisto, la justificación clínica de un aislamiento microbiológico tiene que ser la principal razonamiento para que yo solicite un cultivo en laboratorio. El diagnóstico microbiológico de la infección urinaria tiene que ver también con la toma de muestra, el análisis del sedimento urinario, un examen microscópico. Hablábamos hace un momento y escuchaba algunas charlas de que tuberculosis es una enfermedad muy endémica en nuestro medio. ¿Por qué no pensar que la infección urinaria a repetición en ese paciente, piuria sin bacteriuria, es justamente ocasionada por una tuberculosis renal
infradiagnosticada en nuestro medio. Tenemos que ver los cultivos cuantitativos, la identificación del germen, si son realmente patógenos versus contaminantes o simplemente una muestra de orina mal tomada. Todos sabemos que tenemos que tomar una orina de chorro medio, higiene previa de genitales externos, en el hombre retraer prepucio, higienizar glande, y en la mujer taponamiento vaginal. Quienes no controlan esfínteres tenemos que hacer un cateterismo vesical o una punción suprapúbica. Estas son las muestras que nosotros podemos tomar si hay una sonda en pacientes sondados, si hay una sonda recién colocada, el goteo, pero menor a 3 días, y si no, punción en aspiración proximal, o si no, una punción suprapúbica o un recambio de sonda. A veces, la mayor cantidad de muestras en estos pacientes sondados con aislamientos microbiológicos de gérmenes multidrogoresistentes tienen que ver con tomas mal realizadas. En nuestros hospitales, esta tarea, la tarea más importante, digámoslo así, para todo lo que viene en lo posterior del análisis clínico, de interpretación de antibiograma, tiene que ver con esto. Y todos sabemos que en nuestros hospitales a veces las personas que realizan las tomas en nuestros pacientes no son las más idóneas. Estamos hablando de nuestros internos. He allí la responsabilidad que nosotros tenemos como médicos, como formadores, el dar estos preceptos para que el estudiante de medicina, cuando llegue a su etapa de internado, sepa hacer un buen trabajo. Porque a veces como médico me topo con la gran sorpresa y estoy haciendo un gran análisis de algo tan complejo, de algo tan complicado, sobre algo mal realizado, que es la toma de una muestra. Los mayores errores del laboratorio tienen que ver con la fase preanalítica y eso tiene que ver. Este es el lugar donde nosotros tenemos que hacer la punción proximal de la sonda. En ese punto, en ese círculo, en nuestros pacientes sondados es lo que por una aspiración previa asepsia, antisepsia, se toma la muestra de orina. Y a veces las confusiones en nuestros tratamientos, estamos dando tratamiento de avanzada para multidrogoresistentes cuando lo que estamos haciendo es tratar al germen que colonizó, al germen que probablemente se obtiene de una muestra mal tomada, de una contaminación de la muestra. Pacientes sondados, la especificidad del urocultivo obtenido por punción en sondas colocadas durante periodos prolongados cae sensiblemente. En pacientes sondados, realizar urocultivo solamente si fiebre mayor a 38 grados, dolor lumbar o síntomas de infección urinaria. Estamos jerarquizando. Nosotros como médicos no tratamos sonditis, no tratamos cateteritis. Nosotros como médicos tratamos clínica. Y a veces me topo con la tarea de que el paciente está sin fiebre y está con un urocultivo, con un germen multidrogoresistente, y lo único que me solicitan es permiso para antibiótico terapia, cuando no hemos hecho ningún tipo de razonamiento clínico en el paciente. La base de todo es la clínica, la justificación de un cultivo de aislamiento microbiológico, es la clínica. No lo hacemos como método rutinario para saber qué es lo que está en esa sonda. No tratamos sonditis. El transporte adecuado de orina, en todo caso, también tiene que ver con la refrigeración, 4 grados centígrados hasta 24 horas. A veces las muestras no son refrigeradas y estamos viendo una replicación constante de colonias y de gérmenes que se convierten en el propio caldo de cultivo, y es por eso que hacemos una mala interpretación de nuestros resultados que van a terminar con antibiótico terapia inapropiada en nuestros pacientes. Tenemos que analizar también el sedimento urinario, como les dije en algún momento, hacer diagnóstico diferencial de una tuberculosis. Estamos aquí en adultos sexo femenino, orina espontánea, recuento mayor de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, polimorfonucleares 5 a 10 por campo y sobre todo, lo más importante, clínica de infección urinaria. A veces el exceso de polimorfonucleares no tiene que ver, insisto, con la vía urinaria, sino
con la contaminación de secreciones vaginales en pacientes que tienen secreción vaginal. El examen físico y la anamnesis. Cuando yo veo a una paciente sin fiebre y veo con piocitos, pienso en dos cosas. O la paciente tiene una tuberculosis renal o la muestra está contaminada con secreción vaginal. De alguna manera tiene que venir esos polimorfonucleares extras en una mujer que no presenta clínica de infección urinaria. También el número de conteo de células escamosas justamente para poder identificar una buena muestra. Adultos sexo masculino, recuento a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, generalmente monomicrobianos, polimorfonucleares de 5 a 10 por campo, y clínica de infección urinaria. La infección asociada a catéter urinario, sonda menor a 3 días, un recuento mayor a 10 a la 4, sonda retirada, y tenemos que tener clínica de infección. Pacientes no sondados, sin intertrigo, orina chorro medio con intertrigo, punción suprapúbica. Pacientes sondados, corto plazo, remoción de la sonda negativiza los cultivos, permanente sonda nueva, seriado de 2 muestras, sonda más de 3 días, punción suprapúbica para aquellos pacientes que no controlan micción. En mujeres no embarazadas sanas hay evidencia de que no es necesario solicitar el urocultivo pre ni post tratamiento ante la sospecha de cistitis no complicada. Si hay recurrencia de infección urinaria, se sugiere un urocultivo y un examen urológico. Dentro de las 2 indicaciones de tratamiento que tiene la bacteriuria asintomática son 2. La primera, mujeres embarazadas. Porque el no tratar la bacteriuria asintomática se ha visto que tiene relación con el parto pretérmino. Y la segunda condición para nosotros tratar una bacteriuria asintomática tiene que ver con procedimientos urinarios, procedimientos urológicos con sangrado de la mucosa urinaria. Si esa es la condición y hay una bacteriuria asintomática de por medio, se tiene que tratar a ese germen previo al procedimiento urológico por el riesgo que puede tener este germen de hacer una bacteremia si es que se transgreden o si es que hay un sangrado de la mucosa. Son las 2 únicas condiciones en las cuales nosotros como médicos damos tratamiento para una bacteriuria asintomática, no lo pensamos 2 veces. Pero muchas de esas veces estamos viendo que esos resultados de urocultivos están siendo tratados por propios facultativos. Ya no estamos hablando de internos, no estamos hablando de estudiantes, ni de residentes, ni de médicos rurales. Estamos hablando de facultativos. Hay un mal uso de antibiótico terapia por bacteriuria asintomática. Tratamos a todos por igual, con o sin la clínica adecuada. Estamos viendo gérmenes multidrogoresistentes y estamos viendo que son colonizaciones del tracto urinario que no están causando clínica de infección urinaria. Para mí es muy frustrante esto en la práctica diaria. Recibo múltiples casos a veces de atención primaria de salud, lamentablemente, en donde no se jerarquizó la necesidad de realizar un urocultivo, sale el urocultivo positivo y ya cuando el germen es multidrogo resistente, ahí sí lo referimos al hospital y cuando estamos viendo en la consulta que son gérmenes multidrogo resistentes efectivamente, pero que no están causando síntomas de infección urinaria, tratamos la clínica, no el resultado del laboratorio. La bacteriuria asintomática debe detectarse en mujeres embarazadas, preoperatorio urología, niños, no detectar en mujeres premenopáusicas, no embarazadas, diabéticas, ancianos, sondados crónicos, personas con lesiones espinales. Lo único que vamos a obtener es aislamiento, pero para dar antibiótico terapia inapropiada y no necesaria en nuestros pacientes. Uropatógenos versus contaminantes. Uropatógenos, flora digestiva, bacilos gram negativos, E. coli a la cabeza, estafilococos aprofíticos, enterococos, el gram positivo de la vía digestiva. Contaminantes, difteroides, lactobacillus, la vía hematógena, estafilococo aureus, micobacteria tuberculosis, levaduras, leptospiras.
Hace no mucho tuve una experiencia de una estafilocosemia que fue diagnosticada por urocultivo, en donde el urocultivo del paciente dio positivo para Staphylococcus aureus. Cuando me hacen la consulta de este Staphylococcus aureus en el cultivo, dije, la condición del paciente debe ser pésima. Y efectivamente era un paciente con shock séptico, que todavía los resultados de los hemocultivos todavía no salían positivos. Así es que se explicaba la salida del Staphylococcus aureus en orina y era justamente la causa de su sepsis. El riñón filtraba el Staphylococcus aureus vía hematógena y era lo que justamente se había aislado en primera instancia. Creció más rápido el urocultivo que el hemocultivo y desde el GRAM ya señalaba justamente cocos GRAM positivos. La condición clínica es muy importantísima para poder jerarquizar esto, porque si no lo entiendo de esta manera, posiblemente se me escape o pierda tiempo valioso en aplicar una vancomicina a este tipo de pacientes. No todo es antibiótico terapia para flora digestiva y tenemos que ver la condición clínica de cada uno de nuestros pacientes. Factores que deben ser considerados al seleccionar la antibiótico terapia para la ITU no complicada: espectro, farmacocinética, farmacodinamia, prevalencia de resistencia local de los uropatógenos, duraciones de adecuados niveles urinarios y tisulares, efecto del antibiótico sobre la flora fecal y vaginal, efectos adversos, costo del tratamiento. A veces antibiótico terapia innecesaria, más riesgo de gérmenes multidrogo resistentes, y cuando el paciente tenga una verdadera infección va a ser muy complicado de tratar ese episodio, el que yo vaya a necesitar. Tenemos que ver que el efecto de los antibióticos es la destrucción de los saprófitos de las mucosas, y en zona vaginal las vaginosis son justamente las complicaciones de aquello. Haciendo un uso racional de antibiótico terapia, ITUS no complicada desde 3 días, pasando por 7 días con cierto tipo de antibiótico terapias, en pielonefritis no más de 10 días, y eso ya se ha hablado, no son 14. Sepan ustedes que los esquemas de tratamiento antibiótico en la actualidad vienen con el lema menos corto es mejor, más corto es mejor, es decir, menos exposición del antibiótico al organismo de una persona para no generar resistencia en otros compartimentos corporales. Aquí tenemos una tabla de tratamiento oral de la cistitis aguda: ciprofloxacina, levofloxacina, fosfomicina, nitrofurantoína, quinolonas. La multiresistencia, la multidrogoresistencia tiene que ver con un efecto que se llama de presión selectiva. La presión selectiva hace que un antibiótico administrado en un grupo de gérmenes sensibles erradiquen la mayor cantidad de gérmenes. Pero siempre en un grupo de gérmenes van a haber cierto tipo de mutantes, que son los que van a prevalecer y son los que van a causar la próxima infección en el paciente. Este efecto de presión selectiva están dados en términos generales por 2 grupos de antibióticos: quinolonas y cefalosporinas de tercera generación. Estamos justamente diciendo que desde la atención primaria de salud, con estas variables, con estos precedentes, estamos predisponiendo con el uso de las quinolonas, porque ciprofloxacina está en la punta de la lengua, en la punta de la escritura para la receta cuando vemos una infección del tracto urinario, y que probablemente el próximo episodio de infección urinaria en una persona sea por un multidrogo resistente y ya con tratamiento intrahospitalario. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que nuestros pilares fundamentales para el tratamiento de nuestras infecciones urinarias en atención primaria de salud no tiene que hacerse con quinolonas. Los paradigmas en la actualidad tienen que ver con antibiótico terapia intraluminal, sin efecto a distancia, como lo es la fosfomicina y la nitrofurantoína. Nuestros paradigmas en nuestros procesos de tratamiento de antibiótico terapia en infección de vía urinaria tiene que ir hacia fosfomicina, hacia nitrofurantoína, y no el uso de quinolonas y no el uso de cefalosporinas por vía oral. Fíjense ustedes grandes contradicciones que existen en el tratamiento en nuestro medio.
porque la quinolona no se escapa de la receta en atención primaria de salud. Manejo de ITU recurrente no complicado en mujeres premenopáusicas. Valorar en todo caso aquí, si es que son más de 3 episodios al año, y ciertos casos, no para todos, las profilaxis, si es que esto está relacionado con acto postcoital, o la profilaxis continua, o el autotratamiento. Pero tenemos que valorar bien los casos. Esto no es para todos. Las profilaxis es a veces tapar el sol con un dedo, porque muchas de estas profilaxis a veces quedan en pacientes que tienen alteraciones estructurales de la vía urinaria y que no son estudiadas adecuadamente por un urólogo. Cuando tengo infecciones urinarias a repetición, a veces no es la falta del tratamiento antibiótico, es el daño en la anatomía urinaria del paciente. Pacientes en quienes la profilaxis de UTI, de infección del tracto urinario, debe ser considerada o indicada. Mujeres con ITU recurrente, premenopáusica, posmenopáusica, embarazo, chicos con anomalías estructurales del tracto urinario, injuria de médula espinal, vejiga neurogénica, prostatitis bacteriana crónica, trasplante renal, preoperatorio para procedimientos urológicos, preoperatorio para procedimientos urológicos. En la mujer sexualmente activa, número de infecciones, más de 3 anuales, relacionar actividad sexual. Si es que esto no es así, profilaxis antibiótica, 6 a 12 meses. Si es que esto está relacionado con actividad sexual, profilaxis antibiótica postcoital. Pero lo primero es lo primero, descartar algún tipo de anomalía estructural de la vía urinaria. Mujer posmenopáusica sin anomalía urológica, número de reinfecciones 3 anuales, tratamiento para cistitis. Más de 3 anuales, calificar para estrógenos tópicos, y si no es así, profilaxis antibiótica 6 a 12 meses. Paciente con anomalía urológica corregible, si es que esto es posible, asintomático y sin riesgo, control. Si es que esto no es corregible, infección urinaria asintomática, niño menor de 5 años, riesgo daño renal, profilaxis antibiótica 6 a 12 meses. Causa de bacteriuria no resuelta, bacteriana al antibiótico seleccionado, desarrollo de resistencia a partir de una bacteria, bacteriuria causada por 2 especies de bacterias diferentes, rápida reinfección con una especie nueva durante el tratamiento inicial para el germen original, uremia, necrosis papilar por abuso analgésico, cálculos coraliformes en el cual la masa crítica de bacteria excede la inhibición antimicrobiana. Hay que recordar a nuestros profesionales de la salud que el antibiótico no tiene efecto en objetos inertes, en cuerpos extraños. Al contrario, los gérmenes que están colonizando estos objetos se defienden formando biofilms, y el biofilm es un método de resistencia natural que tienen las bacterias cuando éstas se juntan, cuando éstas colonizan. Destruir el biofilm con antibióticos en la actualidad es muy difícil. Nuestros fenotipos de resistencia bacteriana hacen que nuestros antibióticos pierdan el poder cuando existen justamente estos mecanismos de resistencia. Si hay un objeto extraño, si hay un objeto inerte, esto tiene que ser retirado, esto tiene que ser consultado por el urólogo, no para tratamiento antibiótico, sino que para cada quien cumpla su función en el tratamiento integral de estos pacientes. No todo es antibiótico terapia. Si es que el objeto extraño permanece en la vía urinaria, no va a resolver la infección con antibiótico y estoy causando multidrogoresistencia. Causas de persistencia bacteriana en el tracto urinario: cálculo renal infectado, prostatitis, pielonefritis, divertículo pericalicial infectado, esponjiosis medular, quistes uracales infectados, papila necrótica infectada, anecrosis papilar. ¿Qué otras cosas más se pueden hacer como prevención posible de la ITU? ¿Sí? Evitar el uso de dispositivos, micción postcoital, ingestión abundante de líquido, beber jugo de arándano, el uso de probióticos para restaurar la flora bacteriana. Infección asociada a sonda vesical, riesgo de adquisición, método y duración de la
cateterización, calidad del catéter, susceptibilidad del huésped. Ito y embarazo, 20 al 30% de las bacteriurias detectadas precozmente y no tratadas desarrollarán infección sintomática aguda en el embarazo adecuado. Por eso es que tenemos que tratar las bacteriurias asintomáticas. 1 al 2% de las mujeres sin bacteriuria al inicio del embarazo desarrollarán ito tardíamente. Bacteriuria asintomático en la embarazada, presencia de un microorganismo en 2 urocultivos sucesivos en un recuento significativo mayor a 10 a la 5 con sedimento normal o patológico, pero sin síntomas clínicos acompañantes. Esto es lo que nosotros debemos tratar. Y aquí vemos una lista de antibióticos a los cuales nosotros podemos hacer uso. Y no ha cambiado esto. Los beta-lactámicos tenemos que seguir utilizando. Se puede utilizar trimetoprim, sulfametoxazol. Si es que la infección es baja, pensar en nitrofurantoína y fosfomicina, porque van a actuar intraluminalmente sin modificar la flora bacteriana colindante, hacer de que justamente los otros antibióticos puedan causar resistencia. Clasificación de los síndromes prostáticos: prostatitis bacteriana en un 5%, inflamación aguda, inflamación crónica, prostatitis no bacteriana de causa desconocida, no asociada con bacterias típicas, dolor pelviperineal, no inflamación, no se identifica agente infeccioso, síntomas extraprostáticos. Hay que tener en cuenta que por fisiopatología, la hipertrofia prostática genera una dificultad en la cual los antibióticos no todos penetran de manera adecuada en este tipo de tejidos. Y nosotros tenemos que escoger un antibiótico con buena penetración, con una buena concentración en esta zona. Y la segunda condición, cumplir un tiempo de tratamiento adecuado. Porque la infección de la vía urinaria a nivel luminal o a nivel de riñón no es lo mismo que tratar una infección de tejido prostático. Estamos hablando de que para tratar una prostatitis se requieren entre 4 a 6 semanas de tratamiento. Fíjense ustedes cómo se tiene que hacer la obtención de la muestra para el correcto aislamiento de un germen en esta zona. Estamos hablando de que las muestras se tienen que obtener con masaje prostático para hacer un correcto aislamiento del germen que está metido dentro de la próstata. Si es que nosotros vemos que con el paso del tiempo no hay mejoría incluso en el tratamiento de una prostatitis, esto va para posible cirugía. El antibiótico no lo es todo y hay que reconocer las limitaciones que tiene la terapéutica a nivel de este tipo de tejidos. Tenemos que ver las resistencias, tenemos que ver un antibiótico con una muy buena biodisponibilidad en esta zona para nosotros obtener éxito terapéutico. Pasamos a otro punto: celulitis e infecciones de piel y partes blandas. El aislamiento se hace por punción-aspiración. El asto elevado sugiere un origen estreptocócico. Hemocultivos en pacientes con signos de sepsis, 10 a 20% de positividad. Vemos aquí un diagrama de cómo ocurre a profundidad el avance de la infección de tejido celular subcutáneo. A profundidad también hay daños. Con el paso del tiempo se producen incluso las mionecrosis, las fascitis necrotizantes. Y en estas zonas, la flora anaerobia genera mionecrosis por Clostridium difficile. Infecciones severas de piel y tejidos blandos. Las clasificaciones va de lo necrotizante, clostridial, polimicrobiano. Y también hay lo no necrotizante, lo no clostridial y monobacteriano. También pueden ser necrotizantes monobacterianas y no necrotizantes polimicrobianas. Celulitis y erisipela, cuidado local, la inmovilización, la elevación para disminuir el edema, 2 semanas como mínimo de antibiótico terapia. Hay que tener aquí en cuenta una cosa, que en nuestro medio la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad es prevalente.
En los aislamientos de nuestra casa de salud, por parte de microbiología, 7 de cada 10 aislamientos de Staphylococcus aureus comunitarios son meticilino resistentes. A veces es más difícil encontrar una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Es decir, que los beta-lactámicos para gérmenes gram positivos están perdiendo la batalla desde que ingresan de la comunidad a nuestra hospitalización. Cuando nosotros tenemos sospecha de estafilococemia o tenemos ya signos de estafilococemia, directamente vamos a tratar hasta que no se demuestre lo contrario al Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y ese es el razonamiento que ustedes como médicos de atención primaria de salud también tienen que tener. Hay que enseñar a nuestros estudiantes que hay antibiótico terapia por vía oral que cubren al Staphylococcus aureus meticilino resistente. Vancomicina, todos sabemos que la vancomicina no sirve para cubrir Staphylococcus aureus, al menos la presentación oral de vancomicina no sirve para una infección por Staphylococcus aureus en general, sino tiene otro tipo de indicaciones. Una cobertura con clindamicina, una cobertura con doxiciclina, una cobertura con trimetoprim sulfametoxazol por vía oral. Estamos dando cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Si tenemos una infección de piel y partes blandas a punto de partida de un forúnculo, de una espinilla, de gérmenes de piel, tenemos ya que pensar en este tipo de coberturas. Tenemos que enseñar al estudiante que la cefazolina y que los beta-lactámicos están quedando cortos, porque 7 de cada 10 aislamientos son por meticilino resistente. Criterios de internación: mordedura en cara o en mano, área comprometida mayor al 50% de un miembro o tronco o mayor al 10% de la superficie corporal, enfermedades coexistentes, rápida evolución, más de 5 centímetros por hora, la presentación de crepitación por gas, por anaerobios en tejidos, indican justamente un criterio de internación, porque si no se hace esto a tiempo, una gangrena gaseosa es el próximo estadio, una fascitis necrotizante es el próximo estadio, y esto no solo es antibiótico terapia, sino es reparación de daños, fasciotomía ampliada, tratamiento quirúrgico como primera instancia. Criterios de internación: inmunodepresión, mala intolerancia oral, intramuscular al tratamiento antibiótico, falta de respuesta luego de 72 horas, falta de adherencia al tratamiento al control, rash petequial, tumefacción de la piel, compromiso neurológico tendinoso, shock, coagulación intravascular diseminada, leucopenia. A medida que las infecciones de piel y partes blandas avanzan en profundidad, ocasionan fascitis necrotizantes. Esto relacionado a Streptococcus grupo A, beta hemolítico, el piógenes, solo o combinado con Staphylococcus aureus, la enfermedad de Melanet, el síndrome de shock tóxico estreptocócico. La fascitis necrotizante también tiene que ver con inmunocompromiso por diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica, alcoholismo, drogadicción, más frecuente en miembros inferiores, edema, eritema, dolor, tensión, rápida evolución 5 centímetros por hora o alteraciones de la coloración de la piel violácea a negra. Fascitis necrotizante, una mortalidad entre el 24 al 58% de los casos. Infecciones severas de piel y tejidos blandos, actuar con sospecha clínica, marcar los límites de la lesión, tener en cuenta la mortalidad, armar un equipo de cirugía y considerar terapia intensiva. Son pacientes de difícil manejo, hemocultivos. Aquí a veces hacemos siempre al revés las cosas. Nos preocupamos en colocar el antibiótico, pero no nos damos cuenta de que el pronóstico lo marca el conocer el germen al cual me voy a enfrentar. Si yo coloqué antibiótico terapia, estoy borrando al germen sin saber qué es lo que yo voy a tratar, y probablemente si es una infección grave estoy dando un mal pronóstico. Enseñemos primero a saber cuál es el germen al que me voy a al que voy a enfrentarme, al que voy a tratar, y esto es con aislamiento microbiológico. Primero el hemocultivo, después la antibiótico terapia. Nadie, absolutamente nadie tiene razón absoluta, y no podemos identificar al germen por razonamiento clínico. Por lo tanto, nuestros tratamientos
al menos en antibiótico terapia, siguen siendo empíricos, pero siempre tenemos que hacer un razonamiento clínico para ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer cobertura. Diagnóstico histológico, necrosis de la fascia superficial, infiltración de polimorfonucleares en la dermis profunda, trombosis arterial y venosa, vasculitis con necrosis fibrinoide de los vasos. Estamos haciendo un diagnóstico histológico de la fascitis necrotizante. La mionecrosis, gangrena gaseosa, infección por Clostridium, gas en un grupo muscular afectado, incubación horas a días, edema local y dolor intenso acompañado de taquicardia o fiebre, secreción cero sanguinolenta. Aquí no solo es tratamiento antibiótico, aquí nosotros tenemos que hacer debridamiento quirúrgico. Y si no es posible realizar el debridamiento quirúrgico y en pacientes muy graves, simplemente amputación, cortar por lo sano. La vida del paciente lo primero. Una cirugía rápida y extensa con buen debridamiento es el elemento principal. Incluye la excisión de músculos afectados y fasciotomías para descomprimir y drenar los compartimentos. Esto es lo que nosotros a veces vemos, esto es lo que nosotros mandamos a hacer a nuestros pacientes ya cuando encontramos gas en el tejido, y si vemos que la condición del paciente no lo permite, es amputación. Conclusiones: la clínica, el laboratorio y las imágenes nos permiten distinguir infecciones con compromiso de vida. Llamar al cirujano inmediatamente, muestra bacteriológica para examen directo con coloración de Gram, no perder tiempo en otros métodos, ya que a mayor tiempo, mayor mortalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Es realmente muy importante toda la información que hemos recibido. Sé que el tiempo nos apremia, pero sin embargo no quisiera dejar pasar solamente 3 preguntas que se han realizado para que no se queden como propuestas estas preguntas, doctor. Si me permite, entonces, la primera pregunta es: ¿con qué frecuencia ha tenido casos de otitis recurrente en niños con inmunodeficiencias? Esa es la primera pregunta. Otra pregunta nos dice, no sé si le leo todas las preguntas, Doc, o la va contestando una por una. La podemos ir contestando una por una. Miren, las inmunodeficiencias primarias a veces en nuestro medio es muy difícil de catalogar, de jerarquizar, pero nosotros podemos hacer, al menos desde el punto de vista infectológico, nosotros podemos hacer la sospecha de una inmunodeficiencia cuando vemos infecciones por gérmenes capsulados a repetición. Estamos hablando de neumococo y de Haemophilus. Si un paciente, haciendo a la inversa, presenta repeticiones de algunos episodios al año por estos gérmenes capsulados, incluso estamos hablando hasta de salmonela, pues el paciente tiene una condición para hacer una inmunodeficiencia primaria, para tener una asplenia importante, una asplenia funcional en el paciente. Es decir, que teniendo vaso el paciente, pero no sirve justamente para cumplir su función, que es justamente captar esos gérmenes capsulados. Así es que a la inversa, y desde el punto de vista infectológico, yo sí puedo decir que episodios de varios gérmenes capsulados al año, ese paciente posiblemente tiene una inmunodeficiencia primaria. Muchas gracias, doctor. También quería informar a los participantes que para el día de mañana vamos a iniciar desde las 4 de la tarde. Entonces, antes de que se retiren, por favor, anotar que desde las 4 de la tarde vamos a iniciar el día de mañana. Otra pregunta es: en el elemental y microscópico de orina, en mujeres con nefrolitiasis, infecciones urinarias a repetición, con tratamiento incluso con carbapenémicos, en un cultivo a Isla Cándida albinas, ¿es necesario contar con un segundo cultivo que confirme el mencionado aislamiento, o puedo iniciar el tratamiento con un aislamiento? Fíjese usted, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Esto es de la práctica diaria. En un más del 95% de los aislamientos micológicos en orina no ameritan tratamiento porque los hongos siguen siendo colonizantes hasta que no se demuestre lo contrario. Si yo doy un tratamiento antimicótico en estas condiciones, estoy dando un tratamiento antimicótico innecesario. ¿Cuándo tiene contexto la eliminación de hongos de una cándida por orina? La misma situación que hablábamos de Staphylococcus aureus. Es decir, que el paciente esté en una condición de sepsis con sospecha de candidemia, de cándidas en sangre, y que por situación renal esté filtrando.
En el contexto clínico de esta situación, estamos justamente viendo el posible tratamiento de esta cánula. Doctor, no quiero dejar de comentarle que existen algunas felicitaciones por su ponencia. Algunos colegas felicitan el haber dado este tipo de información. Y hay una pregunta que dice, ¿está contraindicado manejar infección de vías urinarias en una paciente gestante con ciprofloxacina? Lo contraindicado no existe. Riesgo-beneficio se lo podría hacer, pero riesgo-beneficio también se podrían utilizar otro tipo de antibióticos. Da la circunstancia, el medio, como para que yo pueda utilizar una ciprofloxacina en el embarazo. Pero todo es riesgo-beneficio. En antibióticos, en una condición de vida o muerte, incluso en una paciente gestante, lo utilizo, porque en todo caso lo prioritario es la vida de la madre. Así es. Doctor, finalmente existe una situación, un comentario. ¿Podría sugerir alguna política de salud que se pueda implementar en el Ecuador con la finalidad de restringir el uso indiscriminado de antibióticos en el primer nivel de atención? Totalmente. Por falta de políticas estamos llegando a niveles insospechables y aquí hay una condición. El coronavirus, la pandemia del COVID, adelantó mucho tiempo la multidrogoresistencia bacteriana. Lo que veníamos venir en multidrogoresistencia tal vez para los 20, 30 años venideros, en 2 años de pandemia por el mal uso de antibiótico, estamos viendo cosas insospechadas. Y se me queda una última. Las cefalosporinas de primera generación siguen siendo la elección en celulitis causadas por el estafilococo. En tiempos de meticilino resistencia, 7 de cada 10 aislamientos ya no. Pero claro, va a depender de hacer mapas microbiológicos y cada área indudablemente va a tener sus propias situaciones de resistencia. Donde yo me formé en Argentina, el nivel de aislamiento del estafilococo meticilino resistente de comunidad era casi el mismo que estoy viendo acá en una pequeña ciudad como Loja. Pero estamos hablando de Argentina, Buenos Aires, un distrito enorme de millones de habitantes, comparado con una ciudad pequeña como Loja. Vaya, esas son faltas de política de salud pública. Muchas gracias, doctor Nelson, por toda esta información. Reciba nuestro agradecimiento por parte de la Universidad Nacional y de los colegas que están aquí presentes. Hay varias notas de agradecimiento, excelente ponencia. Gracias, doctor, por compartir sus conocimientos. Felicitaciones. Un abrazo, doctor Nelson. Sabemos de la calidad humana que también usted tiene y de los conocimientos científicos que nos ha dejado. Nos deja con algunos lineamientos para tener claro qué es lo que tenemos que hacer en nuestra consulta y cotidianamente. Entonces, damos por terminada esta jornada. Efectivamente ha sido hasta las 9 de la noche, pero creo que tenemos muy buenos conocimientos, nos han dejado los ponentes con buenas ideas y les recordamos que mañana empezamos el Congreso a las 4 de la tarde y mañana constituye la última jornada. Les queremos agradecer a todas las personas que se mantuvieron desde las 5 hasta las 9 para poder compartir este espacio y les invitamos a que mañana a las 4 de la tarde se conecten para dar finalizado este evento y este congreso. Muchas gracias y buenas noches.